Finalmente vamos a abordar aquí las pautas para construir la sección planteamiento del problema en el documento del proyecto o protocolo de investigación, no sin antes recomendarles que deben de revisar el documento de indicaciones. Una vez que hemos visualizado nuestra situación problemática a partir del problema general, haciéndonos las preguntas o la pregunta pertinente para convertirlo en un problema de investigación, y una vez que hemos hecho el análisis de la situación problemática y tenemos un conocimiento más o menos superficial o somero de esa situación problemática, una vez que hemos reflexionado también sobre la pregunta y por qué nos hacemos dicha pregunta, sobre lo que conocemos y sobre lo que ignoramos y hacia dónde queremos ir, estamos en condiciones de construir la sección planteamiento del problema. Así entonces el planteamiento del problema no es otra cosa más que dejar por escrito en el documento del protocolo todo nuestro procedimiento mental, nuestra lógica de pensamiento para llegar a una pregunta de investigación. Así entonces, en la construcción de esta primera sección del protocolo, estaremos trabajando secuencialmente en 4 subtemas o puntos concretos. El primero de ellos es definir de manera conceptual la situación problemática. Aquí vamos a hablar sin referirnos a ningún grupo específico o situación especial, vamos a hablar del problema. Si yo he elegido la temática de la obesidad, voy a hablar de la obesidad en términos de su definición, de su frecuencia, de los grupos que la padecen, sin referirme a un grupo en especial. Voy a hablar un poquito de los mecanismos que la producen, es decir, de las causas, sin irme específicamente a ninguna. Y finalmente voy a dejar muy claro cuál es el propósito de mi investigación. Si estoy tratando de ubicar los rasgos o características epidemiológicas de mi población blanco, pues ese será el propósito. Si de lo que se trata es de identificar algunos factores causales del problema, ese será mi propósito. O si voy a poner en marcha alguna alternativa de solución al problema para probar su eficacia, pues ese será mi propósito. Todo esto hay que decirlo en este primer punto, definición conceptual del problema. El segundo punto son los elementos situacionales del problema y orientación de la investigación. Si arriba hablamos del problema desde los aspectos conceptuales, aquí vamos a hablar del problema desde los aspectos concretos. ¿Dónde se ubicará la investigación? ¿En qué institución? ¿En qué comunidad? ¿En qué empresa? ¿En qué organización? ¿Quiénes son los grupos concretos que van a ser investigados? ¿Cómo es que descubrimos o percibimos la situación problemática en ellos? ¿Qué es lo que sabemos de ellos? ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Y cómo es que vamos a orientar nuestra investigación? ¿Será un solo grupo al que trataremos de identificar en cuanto a sus características? ¿O serán las causas que vamos a investigar del problema y por lo tanto utilizaremos dos grupos comparativos? ¿O será un experimento? ¿Solamente observaremos, describiremos o experimentaremos? Probablemente esta información básica sea aquí todavía muy temprano mencionarla. Más adelante hablaremos más a fondo sobre ello, pero aquí bastará con decir lo que acabamos de mencionar. En el tercer apartado es solamente un párrafo que enlaza a todo el conocimiento del que se habló en los puntos 1 y 2 para mencionar que estamos en posibilidades de hacer una pregunta de investigación que se enunciará en el punto 4, pregunta de investigación.
Entonces, tenemos 4 elementos en los que vamos a desarrollar el planteamiento del problema. El primero, hablar del problema en términos conceptuales. El segundo, hablar del problema en términos situacionales, pero también orientando o definiendo hacia dónde va la investigación. El tercero es solamente un párrafo de enlace para decir que estamos en condiciones de formular la pregunta, y la 4 sería la formulación de dicha pregunta. En este punto la actividad entonces es iniciar la construcción de esta sección planteamiento del problema, pero no sin antes revisar el documento de indicaciones. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar.